encuentro donde vamos a hablar de algo muy específico que seguramente muchos de ustedes tienen una historia, algún recuerdo para compartir. Vamos a hablar con un buzólogo. ¿Les sonará rara esa palabra? El mismo invitado lo va a explicar. Vamos a hablar con Adrián Giudice, que nos va a contar historia, tecnología e industria de los colectivos. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hacer un programa específico sobre algo que no se los voy a adelantar porque lo va a explicar justamente el invitado del día. Antes que nada, bienvenido Adrián Giudice. Muchas gracias. Para arrancar a explicarle a la gente de qué vamos a hablar en este programa, le voy a preguntar ¿qué es la buzología? Primera. Bueno, la buzología es justamente la afición por el tema de los ómnibus. Es así como hay gente que le gusta los autos, le gustan los barcos, los aviones, los trenes. Hay un grupo de gente que nos gusta los ómnibus. Y develamos el misterio. Hablamos de colectivos y ómnibus el día de hoy. Claro, exactamente. El término buzología, que viene de buses, lo usamos porque hay ómnibus y trolebuses. Entonces, si poníamos colectivo o algo, dejábamos de lado los troles. Es decir, que usted es un buzólogo. Exactamente. ¿De dónde surge justamente esa afición? Y mira, yo particularmente empecé de chico. Creo que la historia de la mayoría de los que hemos viajado de chico en ómnibus, tanto en urbano o larga distancia, generalmente uno empieza acompañando a los padres porque los llevan al centro, los llevan al médico o van a visitar a un familiar. Y empezás a entrar en ese mundo raro, ¿viste? De ver que no todos los ómnibus son iguales, el chofer hace determinadas cosas que a uno le llama la atención. La buzología tiene tantas aristas, porque cada uno le gusta algo distinto, tal que le gusta la parte numérica, porque los ómnibus tienen número interno, número de línea, están quienes coleccionan boletos, están los que los dibujan o los representan en maquetas, hay un sinnúmero, coleccionan fotos, y bueno, entonces cada uno trata en la buzología de desarrollar lo que le gusta. ¿Cuál es el término primero que hay que utilizar o hay diferencia entre colectivo y ómnibus? Bueno, el colectivo tiene su origen en Buenos Aires, casi podemos decir que es una experiencia únicamente porteña. Aquí en nuestra región no hubo colectivo. El colectivo es una adaptación que se hizo del taxi en la época de la crisis, cuando ya existían los ómnibus, y se le ponían más asientos para llevar personas a una tarifa fija. Es decir, como si acá en la puerta hubiese un auto que decir, bueno, salen 3 personas y se los llevo al centro y le cobro a cada uno tanto. Eso es el colectivo. Pero el ómnibus ya existía. La historia del ómnibus se remonta a Francia, a la época de Blas Pascal. Así que los primeros ómnibus fueron a caballo. Sí. Claro, y la historia es interesante porque todo el mundo, nosotros decimos, y justamente buses, que no tiene nada que ver, porque ómnibus, que significa para todo bus era el nombre de un comercio. Entonces habían implementado un transporte para llevar a los clientes al comercio de bus. Entonces era ómnibus, decía al costado, y ahí quedó como el medio de transporte para llevar pasajeros en forma masiva. Algo súper cotidiano, quedó muy instalado ya en nosotros que estamos hoy acá. Claro. Y bueno, después cada país lo tomó, en algunos países se llama autobuses, cada uno le fue dando su nombre. Aquí se adoptó, bueno, por el tema de la cultura porteña, a lo urbano se lo llamó colectivo, porque en Buenos Aires tuvo un desarrollo, esos taxis empezaron a ser cada vez más grandes, empezaron a adaptar chatitas, camioncitos, y terminaron en la historia juntándose con el ómnibus. Entonces se le apodó colectivo a todo lo que fuera urbano. ¿Cuál fue el primer colectivo que a usted le llamó la atención? ¿Por dónde inició todo? Y no me acuerdo precisamente, pero fue seguro una línea de las que pasaba cerca a mi casa. Porque yo me acuerdo cuando mi mamá me subía, digamos, alzado, que la gente se paraba a darnos el asiento. Yo eso me acuerdo como si fuera el día de hoy. ¿Cómo fue mutando la cuestión del colectivo? Y bueno, hubo una época, digamos, que eran ómnibus muy grandes, digamos, hace muchos años, cuando el transporte... Te hablo un poco de la historia en general, sí, para situarnos. Y después vinieron los modelos como estos, que eran los microómnibus, que para mí son los que más nos han llamado la atención, ¿no? Y esos microómnibus
tenían los que se llaman de 20 asientos, 20, 21 asientos, fueron los que más se popularizaron. Y después había con motor frontal, digamos, los con trompa, por llamarlo así, que eran derivados de chasis de camión, y después ya lo fueron haciendo frontales como habían sido en un principio. Lo que pasa es que antes eran muy grandes y las ciudades necesitaban algo un poco más chico. Bueno, ahora la evolución hizo que vuelvan a ser grandes los ómnibus. ¿De dónde venían o de dónde vienen los nombres de las líneas que conocemos hoy o las históricas que conocemos que recuerdan nuestros abuelos, por ejemplo? Y no, los orígenes de las líneas son muy diversos porque cada ciudad, cada municipio le ha dado una identificación al transporte urbano particular. En el caso de Rosario, por ejemplo, comenzó con líneas tranviarias, ¿no es cierto?, que tenían números. Entonces a los ómnibus después se les puso letras. Pero después cuando empezaron a reglamentar los servicios, empezaron a ponerle también rangos de numeración. ¿Sí? Entonces tenía un rango el tranvía, otro rango el microómnibus. Y después vinieron identificaciones por tipo de servicio. Expreso con una letra, y bueno, estaban las líneas que ya venían de antes, más las nuevas líneas, o las líneas privadas que empezaban con un número de la línea del 200, por ejemplo, 201, 202. Eso fue una etapa ya más de los años 60. Pero cada ciudad tuvo su identificación. Cuando había, por ejemplo, acá en Villa Gobernador Galvez, se la identificaba más por colores, porque no había tanta variante, era roja, negra, verde. La línea Villadiego, que muchos, por lo menos acá en Villa Gobernador Galvez, la recuerdan. ¿Qué tenía de característica? Y bueno, esa era una línea interurbana. Y yo creo que toda la gente de aquí la tiene que recordar con mucho cariño. Eran los blancos, los ómnibus blancos, que venían de otra empresa anterior, que era la Villa Gobernador Galvez, que fue una evolución. También tenía ómnibus de este tipo, microómnibus, como lo llamamos nosotros. Y lo lindo que tenía la Villa Diego, tenía una flota homogénea y eran ómnibus nuevos. Primero eran los 911, después vinieron los modelos de Mercedes-Benz 1114, década los frontales, del 80 estamos claro, hablando. 70, 80. Y bueno, como también esa empresa había tenido la concesión de la línea que iba a Funes, fue la primera que unía dos concesiones, entonces tanto las personas que iban a Funes-Roldán podían venir a Villa Gobernador Galvez sin transbordar, y la gente de acá, Villa Gobernador Galvez y Alvear, también podían ir a Funes y Roldán, Carcarañá también. ¿Y la Martín Fierro? Y la Martín Fierro yo la descubrí de chico, porque tenía acá mi familia, amigos. Entonces yo cuando venía digo, uy, qué lindo, acá también hay ómnibus. Entonces uno se pone a ver qué características tienen. Y bueno, yo tengo muy lindos recuerdos porque tenía los colores justamente de una de las líneas que pasaba por mi casa, que era la 301, porque era la misma empresa en definitiva. Martín Fierro tenía la concesión de una línea urbana de San Rosario, que era la empresa del Transporte Progreso. Y entonces a mí me gustaba venir a ver acá porque qué ómnibus había acá que tenían el mismo color de los de allá que yo no conocía. E iba comparando. Claro, y después otra cosa muy linda que a mí me gusta de acá, de toda esta zona, era la mini terminal que estaba en la puerta del frigorífico Swift. Había una mini terminal. Claro, ahí se producía un movimiento en los cambios de turno que era una cosa maravillosa. Mira, te cuento, con otro compañero de secundaria nos íbamos de la escuela, tomábamos un ómnibus hasta Villa Díaz, hasta esa mini terminal para ver el intercambio que se hacía de la cantidad de ómnibus que llegaban. Era una cosa muy, muy llamativa, entre ómnibus de acá de Villa Gobernador Galvez y los que venían de Rosario. Ahí se transbordaba también. Justamente es el barrio Pueblo Nuevo, que hay gente que vivía ahí justamente por trabajar en el frigorífico. Claro. Y en el recambio de turno, ¿qué hora era más o menos? No, había distintos horarios, porque la planta esa trabajaba y eran horarios rotativos, y la verdad que era yo no sé, uno sí es porque era chico, tenía menos años, pero para mí era un movimiento de gente impresionante. Yo hoy no lo veo así en otros lugares. ¿Le atraía eso a ustedes? Sí, sí, nos gustaba, porque aparte de ver esa transferencia de gente esperando los ómnibus, incluso se juntaban 10, 20 ómnibus ahí esperando a la gente para iniciar los recorridos, porque ahí iniciaban recorridos.
¿Cómo era antes justamente la cuestión de los recorridos? ¿Es como ahora de parar en todas las esquinas o no? ¿Cómo se manejaba antes? ¿Era más larga la distancia? Y hubo distintas etapas también en la historia, porque las paradas al principio comenzaron siendo fijas, después se hicieron en todas las cuadras, después hubo intentos de ordenamiento en los 60, 70 a nivel urbano del microcentro, ¿no? De hacerlas cada 2 cuadras, después se volvió atrás, después se volvió a implementar, o sea que siempre hubo políticas de cambios de las paradas. Lo que uno se acuerda, que ya no existe más, era cuando el ómnibus paraba cuando doblaba. En un recorrido donde un ómnibus doblaba, la gente le podía hacer seña en la esquina esa donde doblaba. Después eso, ya a mediados de los 80, se suspendió. ¿Hay alguna esquina justamente que a usted le trae un recuerdo de su barrio que mencionaba cuando era chiquito con su mamá? ¿Alguna anécdota? No, yo recuerdo mucho lo que era la avenida Salta de Rosario, porque era una avenida con empedrado, tenía mucho movimiento cuando yo era chico. Estábamos hablando de la época en que había muchos trenes también en la estación Rosario Norte, había un movimiento comercial muy importante, y pasaban el trolebús, y pasaban por los dos lados, era avenida Salta, entonces ir a caminar por ahí era un desfile de un lado y del otro, ¿no? De ómnibus, troles, y esos colores llamativos que había antes, porque justamente una de las cosas que a uno le llama la atención es cómo hemos perdido el color del urbano, cosa que en Buenos Aires no pasó. Y bueno, ahora está todo medio monocromático. Son verdes, son azules, son grises, pero antes cada línea tenía un color distinto. Y ahora justamente iba a eso y se adelantó en la pregunta. ¿Cómo los ven ahora? ¿Qué tienen de atractivo el colectivo actual? Claro, bueno, eso es un tema etario, porque los que venimos de la época en donde cada ómnibus era distinto y tenía una personalización particular, vemos de una manera. Pero también dentro de los busólogos hay chicos jóvenes que encuentran atractivos los ómnibus actuales. Entonces eso también es una cuestión de cada uno, ¿no? Yo me sigo quedando con lo de aquella época porque justamente rescataba esa ocupación que tenían los empresarios de cada línea. En general, cada coche tenía un dueño, eran como cooperativas, como sociedades de componentes. Entonces, cada uno se preocupaba de tener su ómnibus en condiciones, de que esté limpio, lindo, le ponían accesorios. Estaba eso, la familiarización. Claro, había una identificación y cada barrio estaba identificada con el ómnibus. Así como cada localidad aún hoy sigue identificada con el ómnibus, porque vos hablás con personas que viven, no sé, en Álvarez, en Alcorta u otras localidades y ellos siguen siendo fieles a la empresa esa y lo cuidan, bueno, se sienten parte. Es el medio que tienen todos los días para trasladarse, para trabajar y entonces hay como una afinidad. ¿Cómo viene la movida de la busología en Rosario, en la región? ¿Se juntan? ¿Cómo se manejan? Claro, bueno, a raíz yo te cuento, hay una etapa de la busología que era la parte anónima, donde por ser una actividad que no estaba difundida, nadie sabía que si existía otra persona que le gustaba lo mismo. Entonces yo te puedo decir que en mi caso particular fue una actividad desde, ¿cómo se llama?, solitaria, porque yo no conozco, salvo este compañero de secundaria que te digo que íbamos ahí a la terminal, no conocía a otra persona. Entonces digo, bueno, a lo mejor nosotros dos estamos locos, vamos a tomarlo así. Cuando surge todo el tema de internet, allá por el año 2000, a mí se me ocurrió hacer una página web, un poco publicando todo ese material que yo tenía de aquellos años de adolescencia en que me gustaban los ómnibus. Y lo publiqué. Y de golpe empezaron a llegar un montón de retornos de personas que parecía un grupo de autoayuda. Todo el mundo me decía, a mí también me pasó lo mismo, yo también, reunámonos, vamos a charlar. Y bueno, y ahí empezamos a surgir como grupo en Rosario. Se llama el Grupo Busólogo Rosario. Y bueno, desde el año 2001, en que nos reunimos por primera vez, hasta la fecha lo seguimos haciendo todos los últimos sábados de mes, en un bar. ¿Cumplen a rajatabla? Sí, porque siempre se renueva, aparte la cantidad de gente. E incluso lo más lindo a mí es que se incorpore la juventud, porque eso es lo que tiene bueno esto, que se vayan renovando un poco. Si no, parece una charla de personas que no acordamos cosas de antes.
Y a mí me gusta nutrirme también porque el aspecto que le dan los chicos hoy, o la gente joven, es la que nos ayuda a nosotros para ver lo que no alcanzamos a ver. Por eso yo te decía, vos me preguntabas por los colores, me parece particularmente un poco aburrido, pero ellos le encuentran otras cosas que hacen interesante también al hobby. Y es bueno también que los chicos se integren, la juventud en general, que canalice todas estas cosas, porque nosotros queremos también llevar un poco, que los hobbies se difundan un poco más, porque ayudan a la gente a salir del letargo que es el ocio, ¿no es cierto? Y se puede aplicar en cosas que son creativas, incluso hay chicos que empezaron a venir a las reuniones y hoy son choferes. O sea, la misma pasión los ha llevado a encontrar una fuente laboral. Y eso es muy importante. ¿Qué edad tienen los más jóvenes del grupo? Y tenemos chicos que han empezado a los 10 años. Y actualmente hay de 14, 15, para arriba. Los une la afición por el ómnibus. Claro, sí. ¿Y qué visión tienen ellos? ¿Qué aportan? ¿Qué les cuentan? Y a ellos les gusta todo, ¿viste? Eso están con todas las energías de un joven que le gusta todo, incluso... A mí otra de las cosas que me gusta es que ellos se organizan esos viajes, decir, bueno, nos tomamos un determinado ómnibus, vamos a tal lado, de ahí nos vamos van experimentando también. Claro, y van haciéndolo en grupo, que es una etapa que nosotros no pudimos vivir, pero eso es importante también. Ustedes son los que están detrás de la página Buses Rosarinos. Claro, exactamente, esa es la página web que yo te comentaba que había desarrollado en el año 2000 y bueno, que está actualmente... Y que con el tiempo y todo lo que es la modernización, ahora está también en las redes sociales, también. En Facebook, en YouTube, Instagram. Porque van cambiando de acuerdo a las generaciones la forma de comunicarse. Y eso es bueno también, estar en distintos lugares porque te ayuda a hablar un idioma en el cual nos podamos relacionar todos. Y ahí en la página podemos encontrar desde material sobre la industria carrocera, anécdotas también, las distintas líneas. Hay una amplia variedad de información para quienes desconozcan o estén interesados. Claro, exactamente. Yo más que nada traté de volcar en la página web, que es más texto, historias. Hay historia y información. Y vos tocaste el tema de la industria carrocera, que es algo que también es muy importante para Rosario y la región. Y yo creo que hay una energía en todo acá para que esto prospere y que justamente que es la capital del ómnibus, esta región. Las industrias de larga distancia están radicadas en Rosario y en Villa Gobernador Galvez. Es decir, tenemos un sentido de pertenencia muy grande con el ómnibus. Salen de acá. Claro, salen de acá. Y hay historias que hoy uno habla de la industria brasileña, pero nosotros supimos tener una industria que era fantástica. Y contarle hoy a un chico que dice, uy, ahí viene un ómnibus que son importados. Digo, pensar que los brasileños venían a copiar las técnicas a Villa Gobernador Galvez cuando estaba Cametal. En Cametal había un centro de capacitación que era muy importante y venían brasileños a copiar acá cómo se armaban los ómnibus o cómo se carrozaba sobre un determinado chasis. Es decir, aquí era muy pionero el desarrollo del ómnibus. Estábamos entre los mejores países. Bueno, después lamentablemente estamos en la situación que estamos, pero es una industria, la carrocera, que se ha especializado generación en generación dentro de la fábrica. Es decir, no hay un oficio que se pueda aprender en otro lado si no es trabajando. Y es bárbaro porque vos hablas con cualquier persona que haya trabajado y han puesto ingenio, han hecho desarrollos, cosas impensadas en los diseños, en las innovaciones que se han hecho. Ir y ver en otro lugar cómo funcionaba y querer incorporarlo acá con los medios que teníamos en ese momento, porque no existía la importación, entonces había que adaptar y construir todos los materiales. Eran fábricas que se producía todo, desde el asiento hasta el resto del ómnibus. ¿Las podemos nombrar algunas? Y yo, de la primera, tenemos que remontarnos a 1890, porque con la inmigración han venido los inmigrantes italianos que fueron los primeros carroceros, en Rosario más que nada, ¿no? Tenemos a Napoleón Bravo, Straciotti, toda esa línea, después inició De Caroli. Los mismos empleados que iban trabajando en una iban después yéndose y armando otra carrocera. Y fueron así surgiendo
Bueno, de Caroli después vino Dick, después estaba Carrocería Lucero, Troyano, que antes era Camecas, Cametal, que empezó en Rosario y después, bueno, creció tanto que se vino acá al predio de donde hoy está Metal Sur. ¿Y qué otras más? Que no recuerdo. Bueno, tenemos a Saldivia, que es una carrocería nueva, pero tiene una planta industrial modelo, realmente es una fábrica de ómnibus de gran nivel de producción. Y también todos han tomado un poco las experiencias de todo lo que es la historia de la carrocería. ¿Qué nos trajo acá? Que nos Bueno, acá- ambientó la escenografía el día Y de acá hoy. tenemos algunas maquetas. El busólogo tiene un gran problema porque en lo que es autos, en lo que es barcos, en lo que es aviones, hay modelos globales. Pero en ómnibus cada uno, generalmente lo que es una maqueta se hace afuera, entonces tenemos que hacer nuestras propias maquetas, eso quiero decir. Bueno, nosotros, cada uno de los busólogos que tiene ganas de hacer sus modelos, en mi caso yo las hago en cartón y yeso, trato de buscar. ¿Es un trabajo? Claro, sí, es un trabajito de investigación, aparte porque tenés que ver las medidas. Y bueno, a mí me gusta la parte corpórea y los colores y recrear un poco las líneas que yo recuerdo de mi infancia y adolescencia. Estas 4, por ejemplo, ¿cuáles son? Claro, la primera que es un ómnibus, ese es un modelo Mercedes-Benz 1114 de la empresa General Belgrano, pero de la línea interurbana que hacía Rosario Pérez. Bien. El de al lado es un modelo Mercedes-Benz OC1214, que es frontal, que era de la empresa Progreso Automotor de la línea 301 que a mí me gustaba, pero que esos coches estuvieron acá en Villa Gobernador Galvez, Sí. funcionando a la empresa Martín Fierro. Como era el mismo dueño, por ahí los rotaban. Claro. O sea, estaban un tiempo acá y después un tiempo en Rosario. Un ciudadano de Villa Gobernador Galvez puede recordarlo. Sí, lo va a recordar porque esos colores fueron característicos. El celeste de la Martín Fierro era una postal de la ciudad. Después al lado, bueno, hay un ómnibus las otras dos son carrocería al detalle de Buenos Aires, y este que viene acá es otro 1114 de la línea 4, que es la empresa Rolando. Ese es un carrocería Dick hecho en Rosario. Ese ómnibus tenía la particularidad que lo hacían en serie, entonces ya tenían las carrocerías armadas y cuando llegaba el chasis se lo montaban y en 48 horas se lo llevaban al ómnibus. O sea, no tenían que esperar que lo fabricaran. Y de eso hubo mucho acá en Villa Gobernador Galvez, porque la Martín Fierro tuvo muchos de esos azules. También. Y el otro que está al lado, que es de la línea 59, también hecho en Rosario, es un frontal, pero con mecánica Ford, que fueron los primeros frontales Ford de esa época que se hicieron allá por el año 1979, más o menos. ¿Dónde tiene todo esto? ¿Tiene más maquetas? ¿En su casa hay una Y especie de museo? ¿O no, dónde? todavía no, las tengo guardadas en una caja, desgraciadamente tengo que buscarle un lugar. Es un hobby que, tanto en el coleccionismo como en el maquetismo, requiere un lugar muy grande. Entonces hay que darle su lugar para poder exhibirlos y que queden acorde. Y además de maquetas, ¿colecciona algo en Y particular? bueno, yo tengo boletos también, Boletos. historias, fotos. Ahora, bueno, con la parte digital ya, digamos, los archivos se achicaron, ahora son archivos digitales. Pero tengo fotos de aquella época que era más que nada sacada de diarios y revistas. ¿Y cómo le llega ese material? ¿Los boletos los fue guardando usted? Claro, ¿Historias sí, son también? colecciones particulares. Y a raíz de esto del hobby, por ahí me han pasado anécdotas muy lindas. Una vez se comunicó conmigo una chica de Rosario que se había propuesto juntar todos los boletos, del 000 al 999. O sea, y se empezó a contagiar a varios amigos y amigas del barrio y empezaron a juntar cantidad y cantidad de boletos. Y bueno, después pasó el tiempo y ya le quedaron cajas con boletos sin clasificar, algunos encarpetados. Y bueno, pasa lo que nos pasa a todos, cuando te tenés que mudar a un lugar más chico, no sabés qué hacer, y le daba pena tener que tirar todo eso. Y me dijo, vos no los querés tener. Y bueno, y a mí me dio también, o sea, porque tanto esfuerzo en juntar Sí. tantos boletos. Me contaba ella cómo hacían, antes de irse a bailar, los chicos se juntaban en la casa, hacían la previa con los boletos. Juntando los boletos. Armando, clasificándolos por número. Y bueno, ella me dejó todo ese, que a mí me encantaría poder exhibirlo, que existiese algún museo del transporte alguna vez que podamos mostrar todo esto. ¿Qué podemos decir del Tirsa?
Y bueno, el TIRSA también es otra empresa que era muy importante acá para la región. Es una empresa bastante antigua, muchos de acá se acordarán porque no solamente hacía la comunicación de los pasajeros que se trasladaban, sino la parte fabril. Porque iba de Rosario hasta San Nicolás, en la época en que estaba en plena actividad Somisa, Sindar, Met, con un montón de fábricas que había acá en la región. Entonces uno iba por la ruta 21, cuando todavía no existía la autopista, que era la vieja ruta 9, y eran ómnibus tras otro de TIRSA llevando entre los pasajeros y los obreros a las fábricas. Y bueno, después también TIRSA tomó servicio a Mar del Plata, eso fue ya más en 1964 aproximadamente, y para la década del 70, que fue la primera línea que se hizo entre Rosario y Bariloche, que la tenía TIRSA también. Y los jóvenes que hoy dicen, me voy a tomar el bondi, ¿de dónde viene ese término? Claro, el término el bondi ya es más moderno. Por eso. Yo digo que es más ochentoso, algunos dicen que ya en los 70 existía. Para mí viene todo esto de la integración con Brasil. Con Brasil. Porque viene de allá el término, ¿no? A mí me parece, yo lo trato de investigar siempre porque uno tiene sus conjeturas, pero viene de la época de los años 70, cuando ya, fines de los 70, la gente iba por el televisor color, los viajes a Camboriú, los primeros, todo ese turismo internacional de entonces. Se ¿no? fue adoptando un poco el término y se argentinizó un poco. Sí. Entonces, el término bondi también se instituyó. Adrián, para ir cerrando ya, si viene alguien y le pregunta qué es un ómnibus, un colectivo para usted, ¿cómo se lo define? Bueno, para mí es un medio de transporte, pero que además de ser una herramienta de movilidad, tiene todo un mundo ligado a los sentimientos, ligado a lo social, ligado a la parte física, funcional, técnica. O sea, es un mundo, el ómnibus es un mundo. ¿Cómo defiende esa pasión? ¿Cómo me convence a alguien de que se interiorice en el mundo de los ómnibus? Y bueno, eso es un poco difícil convencer, pero porque, bueno, también nosotros los que somos pasionales reconocemos que hay personas que lo necesitan, que el ómnibus tiene que pasar en determinados horarios y no está pasando. Y eso yo lo comprendo, porque nosotros vivimos una época que era totalmente diferente. Había líneas que pasaban cada 2 minutos en Rosario, cada 3 minutos, 5 minutos. Entonces hoy cuando una persona espera media hora, yo la entiendo que no le guste el ómnibus, porque a mí también me produce el mismo problema cuando a veces lo espero la media hora y no pasa, o en los horarios nocturnos. Pero así como nos gustan los trenes, y a pesar de que hoy también tenemos trenes que tardan tanto a Buenos Aires, o tanto para ir a Córdoba, a pesar de la renovación de las vías, es un tema que va más allá de la coyuntura. Nos gusta el ómnibus porque es justamente ese mundo que nos transmite todas estas sensaciones, ¿no? En el modo ideal, descartemos todas esas cosas incómodas. Los detalles. Claro, descartemos las incomodidades internas. Hay muchas cosas por mejorar, eso sí. Pero bueno, a veces la parte industrial, la fabricación especialmente de los urbanos, en los urbanos no está ligada a la parte del aporte que le podríamos dar los que somos fanáticos. Sí se da en el larga distancia acá regional. Eso es algo muy interesante, por eso yo vuelvo, porque eso se nutre mucho de las experiencias de los pasajeros. Sí. Son empresas muy abiertas, entonces, ¿por qué esto acá? O el mismo chofer le sugiere, ¿por qué no le cambian esto acá? Y lo van haciendo, se van incorporando mejoras. Entonces, el ómnibus de larga distancia tiene una evolución positiva para el pasajero. En eso ya lo puedo convencer un poco más. Es una industria que tiene permanencia para rato. Y si todo sale bien y las cosas están, sí. No estaría faltando, porque eso es la carrocería del ómnibus. El chasis sigue viniendo importado. Hay muy poca producción nacional y eso tendría que aumentar. Adrián, muchísimas gracias por acercarse. Esperamos la próxima invitarlo o visitar el museo. Bueno, Puede sí. ser. Ojalá, Dios quiera, sí.
Muchísimas gracias por venir y por compartir su afición con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Villa Gobernador Galvez y alrededores. Y bueno, si quieren acercarse, ya saben, en buses rosarinos podrán encontrar la información. Gracias. Y ahí compartíamos la historia, la afición de este busólogo, Adrián Giudice, de Rosario, que se acercó hasta acá para contarnos anécdotas de líneas de colectivos, por ejemplo, que pasaban por Villa Gobernador Galvez. Si les gustó, sigan todas nuestras novedades por nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram de Cerca Oficial, así nos van a encontrar. Y de esta manera me despido hasta nuestro próximo encuentro.